Hay preguntas que no se hacen en voz alta. No por miedo a la respuesta, sino porque la verdad que esconden podría cambiarlo todo. Miras a tu alrededor. Ves cuerpos que caminan, que hablan, que ríen. Pero, ¿sientes siempre la presencia de un alma? ¿O a veces te asalta esa fría sensación de vacío, de que algo esencial falta en la mirada del otro? ¿O incluso en la tuya? Allan Kardec no se conformó con la duda. En el silencio de sus encuentros con el espíritu, hizo algo que nadie más se atrevió. Creó un mapa. No un mapa de creencias, sino un mapa de señales, indicios claros y tangibles, para reconocer la vibración de un alma despierta. Durante más de un siglo, este conocimiento fue susurrado solo entre iniciados. Hoy, esas 8 señales te serán reveladas, no como una teoría, sino como una herramienta, porque una vez que aprendes a ver, ya no puedes dejar de hacerlo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo para entender a los demás, sino para provocar tu propio despertar. En el murmullo de un mundo que corría deprisa, hubo un hombre que se atrevió a detenerse, no para mirar los rostros, sino lo que latía detrás de ellos. Allan Kardec, con la audacia de quien busca una verdad que el ruido del progreso intentaba acallar, se hizo la pregunta que muchos temían siquiera susurrar: ¿dónde reside el alma? ¿Cómo se manifiesta en un cuerpo de carne y hueso? Esta no era una simple curiosidad intelectual, era un llamado profundo de su propio espíritu, una necesidad de trazar un mapa para los perdidos, para aquellos que sentían un vacío sin nombre. Su coraje no residió en enfrentar al mundo, sino en sentarse en silencio y escuchar las voces que llegaban desde el otro lado del velo, voces que hablaban de un reencuentro inminente y de una evolución que trasciende la materia. Él entendió que observar el alma no era un acto de juicio, sino de reconocimiento. Un primer paso hacia el gran despertar de la conciencia colectiva que aún hoy anhelamos. ¡Ay, qué valiente es quien se atreve a mirar más allá de los ojos! Aquellas anotaciones suyas, nacidas del diálogo íntimo con inteligencias despojadas de la materia, fueron mucho más que simples registros. Eran como cartas de un viajero que había cruzado la frontera de la muerte y regresaba para contarlo. Imagina por un momento la escena. Una habitación silenciosa, una pluma que se desliza sobre el papel, y la voz de un espíritu llenando el aire con una verdad tan antigua como el tiempo. Kardec no estaba inventando una doctrina, estaba transcribiendo memorias del infinito. Cada palabra desafiaba los cimientos de una ciencia que solo creía en lo palpable, en lo medible. Sus escritos sobre la conciencia y su persistencia eran un faro en la noche, una luz que mostraba que el sufrimiento de la pérdida podría no ser un final, sino una pausa, una coma en la larga frase de nuestra evolución eterna. Era la promesa de que cada alma tiene un propósito que ni siquiera la tumba puede borrar. Estos registros se convirtieron, sin buscarlo, en un delicado pero firme alerta espiritual, no una advertencia de castigo, sino un llamado a la presencia. Era como si el universo mismo, a través de aquellas voces, nos susurrara al oído: tú, que caminas distraído por la vida, ¿te has olvidado de quién eres? El trabajo de Kardec nos recuerda que vivir sin la conciencia de nuestra alma es como navegar un barco sin brújula, a la deriva en un océano de experiencias vacías. La vibración de sus textos buscaba sacudirnos de esa somnolencia, de esa anestesia autoimpuesta con la que a menudo transitamos nuestros días. Nos invitaba a reconocer que el verdadero viaje no es hacia afuera, hacia la conquista del mundo, sino hacia adentro, hacia el reencuentro con esa chispa divina que nos habita y que espera, con infinita paciencia, nuestro anhelado despertar. Piénsalo de esta manera. ¿Qué es más real, el eco o la voz? El mundo de la época se conformaba con el eco, con las apariencias. Kardec, sin embargo, buscó la voz original. Sus diálogos con los espíritus no eran una huida de la realidad. ¿Qué va? Eran una inmersión en una realidad más profunda. Cada testimonio sobre la vida más allá de la muerte física era una pincelada más en un retrato gigantesco de nuestra verdadera naturaleza. Hablaban del propósito de las pruebas, de la justicia del sufrimiento como herramienta de evolución, de la alegría del reencuentro con aquellos que creíamos perdidos.
Estas no eran fantasías para consolar a los afligidos. Eran las leyes de un universo espiritual que opera con la misma precisión que las leyes de la física. Una verdad que, una vez sentida, es imposible de olvidar. Y así, lo que comenzó como una investigación valiente se transformó en un legado de luz. Un camino de migas de pan dejado no por un sabio en un pedestal, sino por un hermano mayor que caminó por la oscuridad para que nosotros pudiéramos encontrar el interruptor. La obra de Kardec es una invitación a convertirnos en observadores, sensibles de la vida, a buscar las señales del espíritu en lo cotidiano. Porque el alma no grita, susurra, se manifiesta en los detalles más sutiles, en las coincidencias que no lo son, en la intuición que nos guía. Al final del día, este conocimiento no busca convencer a la mente, sino despertar una memoria en el corazón. Una memoria que nos recuerda que estamos aquí para mucho más que nacer, crecer y morir. Estamos aquí para evolucionar, para amar y, finalmente, para recordar la verdad de quiénes somos. Después de abrir la puerta con la llave de la observación, el primer umbral que encontramos es la mirada. Los ojos. Se dice que son el espejo del alma, y no hay verdad más profunda y sencilla que esa. No hablamos del color o de la forma, sino de la luz que emana de ellos, de esa presencia inconfundible. Una mirada viva, profunda, que te sostiene, sin invadir. Es el signo de un espíritu que está en casa, que habita su cuerpo con conciencia. Es como asomarse a un pozo de agua clara y ver el cielo reflejado en él. En cambio, una mirada opaca, huidiza, sin foco, es como una ventana empañada. Indica un distanciamiento. Un alma que quizás viaja por laberintos de sufrimiento o distracción. Un eco de sí misma. Este primer signo no requiere palabras, solo un instante de reencuentro visual para sentir la vibración del otro. Es el lenguaje más antiguo, el que existía antes de los verbos. Y esa capacidad de ver con el corazón nos lleva, casi sin darnos cuenta, a la capacidad de escuchar con el alma. Presta atención, pues aquí yace un secreto. Escuchar de verdad es una de las artes más raras y preciosas de la evolución humana. No se trata de oír los sonidos o de procesar la información que el otro emite. Para nada. Se trata de ofrecer un silencio sagrado, un espacio donde el otro pueda desnudarse sin miedo. La escucha atenta, empática, paciente, que no busca responder, sino comprender, es la caricia de un espíritu compasivo. Cuando alguien te ofrece ese regalo, te está diciendo sin palabras, tu alma importa, tu verdad es bienvenida aquí. Es una manifestación pura del propósito de conectar y aliviar, un bálsamo que nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino. Por el contrario, la falta de interés por la historia del otro, esa prisa por interrumpir, por llevar la conversación hacia el propio terreno, es un síntoma claro de un alejamiento de la propia esencia. Es como una casa con las puertas y ventanas cerradas. El alma que no sabe escuchar es un alma que ha olvidado cómo hablar consigo misma. Vive en la superficie, temerosa de las profundidades del sentir ajeno porque reflejan las suyas propias, aquellas que no se atreve a explorar. Este no es un defecto moral, sino una señal de un despertar pendiente. Como nos enseñaría Kardec, la caridad de los oídos es tan fundamental como la de las manos. Sin ella, la conciencia permanece en un estado de aislamiento, retrasando su propia y necesaria evolución. Más allá de lo que vemos y oímos en los demás, existe una señal que solo podemos percibir en nuestro interior. La intuición. Es la voz del alma en su estado más puro. No grita, susurra. Se manifiesta como un presentimiento inexplicable, una idea repentina que llega en medio de la ducha, una certeza que florece en el pecho sin una razón lógica. Este es el lenguaje directo del espíritu. Una guía sutil que nos orienta hacia nuestro propósito y nos aleja del peligro. Pero para escuchar esta melodía, es imprescindible cultivar el silencio. El mundo exterior es ruidoso, lleno de opiniones, miedos y expectativas que ahogan esta voz delicada. La intuición es la brújula que nos fue dada antes de nacer, un mapa hacia la verdad que llevamos dentro. Por eso, el recogimiento no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Es en esos momentos de soledad elegida,
de quietud, donde el velo se hace más fino y podemos sentir la guía de nuestro yo superior. La intuición nos trae fragmentos de una conciencia mayor. Nos protege de decisiones que podrían llevarnos a un sufrimiento innecesario y nos prepara para los grandes momentos de reencuentro y transformación. Confiar en ella es un acto de fe en uno mismo, en esa parte nuestra que no conoce la muerte y que recuerda el plan. Es el primer paso para un despertar consciente, para dejar de ser una hoja llevada por el viento y convertirnos en el árbol que, aún en la quietud, sabe hacia dónde debe crecer. Y es desde esta quietud que observamos cómo el alma se manifiesta en nuestras acciones. Hay una cualidad que florece en el corazón como una flor silvestre, sin pedir permiso: la gratitud espontánea. No hablo de la cortesía aprendida, sino de un suspiro de asombro ante lo pequeño. Es la capacidad de sentir un profundo agradecimiento por el calor del sol en la piel, por el sabor del agua fresca, por una melodía que se cuela por la ventana. Un alma que está despertando encuentra joyas en lo cotidiano. Esta vibración de gratitud es un signo inequívoco de alineación espiritual, una señal de que la conciencia ha comenzado a comprender la inmensa generosidad de la existencia. Mientras que un espíritu adormecido vive en la queja y en la carencia, un alma presente reconoce el banquete que se sirve en cada instante. Es una verdad simple. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y un corazón agradecido es un imán para la luz. De esta gratitud nace, de forma natural, una sensibilidad casi palpable hacia el sufrimiento ajeno. Es un reflejo del espíritu, una respuesta instintiva del corazón. Cuando un alma está conectada con su esencia, no puede permanecer indiferente ante el dolor de otro ser, ya sea humano, animal o incluso la tierra misma. Ojo, no es lástima, que es una emoción que mira desde arriba, sino compasión, que es la capacidad de sentir con el otro. Es el impulso genuino de ofrecer una mano, una palabra de consuelo, un momento de silencio compartido. Esta es la manifestación activa del amor, el propósito más elevado de nuestra evolución. Es el alma reconociéndose en otra, entendiendo que, en el fondo, todo el dolor es nuestro dolor, y toda sanación es nuestra sanación. Y aquí llegamos a uno de los secretos más profundos de la evolución espiritual: la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje. Un alma joven se quiebra ante el sufrimiento. Un alma madura lo utiliza como cincel para esculpirse a sí misma. Ver las dificultades no como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento y despertar de la conciencia, es una de las señales más claras de madurez del espíritu. Es la alquimia sagrada de la que hablaban los antiguos. Es entender, como nos recordaría Kardec, que las pruebas de la vida son lecciones diseñadas por nuestro propio ser, para pulir nuestras aristas y revelar nuestra luz interior. Quien aprende a ver el propósito oculto en la adversidad, ha encontrado la llave para liberarse del ciclo del victimismo y caminar hacia un reencuentro con su poder interior. Con el tiempo, esta nueva perspectiva ante la vida cristaliza en un profundo sentido de misión. Es un sentimiento que va más allá de la simple supervivencia o la búsqueda de placer. Es una certeza íntima de que tu vida tiene un propósito mayor, una nota única que solo tú puedes aportar a la sinfonía del universo. No tiene por qué ser algo grandioso o famoso a los ojos del mundo. Puede ser criar a un hijo con conciencia, crear un jardín, cuidar de los ancianos o simplemente esparcir bondad en tu trabajo. Sentir que estás aquí para algo, que tu presencia importa, es un indicativo poderoso de un alma activa y despierta. Es el motor que te impulsa a levantarte cada mañana, incluso cuando la vida pesa, y te da una razón para existir que trasciende la propia muerte, y la base sobre la que se asientan todas estas señales es la presencia en el ahora. Qué fácil es decirlo y qué viaje tan largo supone vivirlo. Un alma conectada habita el momento presente. La mente, a menudo, es una viajera incansable, perdida en los laberintos del pasado o en las ansiedades del futuro. Pero el espíritu solo puede ser sentido aquí y ahora, en la plenitud de esta respiración. Vivir el momento presente, con todos los sentidos abiertos,
Fortalece la conexión con nuestra verdad más íntima. Es un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Esta presencia consciente es el terreno fértil donde la gratitud, la compasión y el propósito pueden florecer. Y es esta misma presencia la que nos invita a preguntarnos: ¿cómo podemos mantener esta conexión viva intencionadamente? Muy bien. Avancemos hacia el corazón de la práctica espiritual. El cómo mantener esa llama, una de las revelaciones más profundas que Kardec nos legó, es una verdad a la vez consoladora y desafiante. Todos, sin excepción, poseemos un alma. Sin embargo, y aquí yace el llamado al despertar, muchos vivimos como si estuviéramos apagados espiritualmente. Es como tener un sol dentro del pecho, pero vivir en la penumbra por haber olvidado cómo abrir las cortinas. El despertar espiritual no es adquirir algo que no tenemos, sino un acto intencional de recordar y reconectar. Es una decisión valiente de girar la mirada hacia adentro y reconocer esa presencia inmortal que nos constituye. Nadie puede hacer este viaje por nosotros. Es el primer paso de la verdadera evolución. La decisión de la conciencia de buscarse. Asimismo, el camino para avivar esa llama comienza con la honestidad interior. ¡Qué práctica tan exigente y liberadora! Es el coraje de mirarse al espejo del alma sin desviar la mirada, reconociendo nuestras luces y nuestras sombras con la misma ternura. De esta honestidad florece la autenticidad, que no es otra cosa que permitir que tu exterior sea un reflejo fiel de tu verdad interior. Es dejar de usar las máscaras que la sociedad nos impone y atrevernos a mostrar nuestra vibración única. Ser auténtico es un acto de amor propio y un regalo para el mundo, pues un espíritu que vive su verdad inspira a otros a hacer lo mismo. Es el inicio del reencuentro con el ser genuino que éramos antes de que nos dijeran quiénes debíamos ser. Para que esta honestidad pueda surgir es fundamental la práctica del silencio. Considéralo una higiene espiritual. Así como limpiamos nuestro cuerpo y nuestro hogar, el alma necesita espacios de quietud para limpiarse del ruido mental y emocional del día a día. En el silencio, las aguas turbulentas de la mente se asientan y podemos ver el fondo con claridad. Es en ese espacio sagrado donde podemos escuchar los susurros del espíritu. Y junto al silencio crece la humildad. La comprensión de que no somos el centro del universo, sino una parte preciosa de él. La humildad nos abre a aprender de todo y de todos. A ver el sufrimiento no como una humillación, sino como un maestro severo pero justo en nuestro camino de evolución. Esta conciencia cultivada en el silencio se traduce, inevitablemente, en nuestras elecciones. Cada decisión que tomamos, desde la más trivial hasta la más trascendental, es una pincelada en el lienzo de nuestra vida. Una alma despierta elige con conciencia. Se pregunta: ¿esto me nutre o me vacía? ¿Esta elección me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Nace del amor o del miedo? Vivir conscientemente es dejar de actuar en piloto automático, movidos por impulsos o condicionamientos. Es asumir el poder de ser el arquitecto de nuestro propio destino, entendiendo que cada elección moldea no solo esta vida, sino también el camino que nuestro espíritu recorrerá después de la muerte. Finalmente, una de las herramientas más fieles y a menudo ignoradas para mantener esta conexión es nuestro propio cuerpo. El cuerpo es el sismógrafo del alma. Nunca miente. Esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago, esa repentina falta de energía, no son casualidades. Son señales, mensajes directos de tu espíritu indicando que algo, una situación, una persona, un pensamiento, no está en armonía con tu verdad más profunda. Prestar atención a estas señales corporales es tener una brújula infalible que nos guía de vuelta a nuestro centro. Es el lenguaje más primario y honesto de nuestra alma, un ancla a la presencia que nos ayuda a navegar la vida con mayor sabiduría, manifestando esa esencia en todo lo que hacemos y somos. De acuerdo. Llegamos al último tramo de esta reflexión, donde contemplamos la manifestación del alma en la vida y más allá. El alma se manifiesta de mil maneras sutiles a lo largo de la vida, como un perfume que no se ve, pero se siente. La observamos en la pureza casi transparente de la infancia, en esa presencia total de un niño que aún no ha aprendido a dudar de su propia verdad. La sentimos en esos lazos de afinidad espiritual,
ese inexplicable reencuentro con un extraño que se siente como un viejo amigo, como si dos espíritus recordaran una danza compartida en otro tiempo. Se expresa a través del arte, cuando un músico, un pintor o un poeta se convierten en canales de una belleza que parece no pertenecer a este mundo, y se eleva a su máxima expresión, a su más alta vibración, en la forma del amor incondicional, ese amor que no pide nada a cambio, y que es el eco más fiel del amor divino, el verdadero propósito de toda nuestra existencia. Y cuando llega el momento de la muerte, la perspectiva del espíritu lo cambia todo. Para una conciencia despierta, la muerte no es un fin aterrador, sino la liberación del alma. Es como el barco que finalmente suelta las amarras y se adentra en el océano infinito que es su verdadero hogar. Es el actor que, al final de la obra, se quita el vestuario y el maquillaje para volver a ser quien es. Como nos enseñó Kardec a través de sus comunicaciones, es una transición, un regreso a casa. Los sentimientos negativos como el rencor, el odio o la culpa, sin embargo, pueden enfermar al alma, anclándola a un sufrimiento innecesario y dificultando este paso. Son como pesadas cadenas que nos impiden elevarnos. Por eso, la sanación espiritual es un trabajo esencial en vida. El perdón, el perdón, no es un regalo que le hacemos al otro, sino un bálsamo que aplicamos sobre nuestras propias heridas del alma. Es soltar las brasas ardientes que nos queman las manos. El amor y la meditación son las medicinas más potentes. El amor eleva nuestra vibración y disuelve el miedo. La meditación y la oración nos sumergen en el silencio interior, donde podemos limpiar los escombros emocionales y realinear nuestra conciencia con la guía de nuestro espíritu. Sanar es un acto de preparación, un modo de aligerar el equipaje para el gran viaje, para que el despertar al otro lado sea sereno y luminoso. Vivir con el alma presente, por tanto, es vivir con propósito y conciencia. Es entender que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Cada día se convierte en una oportunidad para la evolución, cada interacción en una lección, cada desafío en una prueba para fortalecer nuestro espíritu. Ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir de verdad, con plenitud, sintiendo la conexión con el todo. Esta presencia constante nos llena de una paz que no depende de las circunstancias externas, porque nace del conocimiento íntimo de nuestra naturaleza inmortal. En última instancia, el verdadero progreso para la humanidad no se medirá por sus avances tecnológicos o su riqueza material, sino por su avance espiritual. El gran salto cuántico será el despertar colectivo, el momento en que una masa crítica de seres humanos viva desde la conciencia de su alma. Ese día, la compasión reemplazará al juicio, la colaboración a la competencia y el amor al miedo. Cada alma que despierta es un faro que se enciende en la noche, contribuyendo a la luz que guiará a toda la humanidad de vuelta a casa, al gran reencuentro con la verdad de que todos somos uno. La evolución de un solo espíritu es la evolución de todos. Ahora que el mapa ha sido revelado, la pregunta más importante no es qué señal viste en otros, sino, ¿cuál reconoció tu propia alma primero dentro de ti? Si esto tocó alguna parte de tu ser, deja un comentario. A veces, la verdad que compartimos en un susurro también ayuda al despertar de otros. Suscríbete si sientes que aquí tu espíritu encontró una palabra que ya conocía. Y prepárate, porque en nuestro próximo reencuentro te espera una promesa silenciosa. Explorar las memorias que el alma no recuerda, pero que el corazón jamás olvida.